pasaje bíblico de la prédica es 1 de Juan 1, del 1 al 2. La palabra de vida, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Pastor Pedro King nos compartirá la prédica titulada La marca de un creyente, segunda parte. Amados hermanos, muy buenos días. Quiero enviar un cordial saludo a los hermanos que están participando de este culto en provincia y en el extranjero. A nuestros hermanos en Oxapampa, Puerto Maldonado, Huaral y España, Dios los bendiga. Hace 2 semanas iniciamos un estudio bíblico de la primera carta del apóstol Juan. Y como les describí en aquella prédica, hoy en día muchas iglesias denominadas cristianas están cayendo en el conformismo, permitiendo que la cultura de este mundo ingrese a las iglesias, dejando así de lado la verdadera doctrina y enseñanza que Dios nos dejó estipulada en su palabra. Asimismo, nos contextualizamos en la época en la cual fue escrita esta epístola, donde les describí 2 doctrinas falsas que habían surgido en aquella época. Una era el docetismo, el cual afirmaba que el cuerpo físico de Jesús no era real, sino solo una apariencia. Ante esta clase de doctrina, les expliqué la necesidad que el apóstol Juan sentía por prevenir a la iglesia que caiga en esa clase de enseñanza. Así mismo leímos 1 de Juan capítulo 4, verso 2, la cual dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Por medio de aquel verso le expliqué la necesidad que el apóstol Juan tenía por mostrar a la iglesia que Jesucristo vino en cuerpo y carne. Otra de las doctrinas falsas que les mencioné fue el gnosticismo, doctrina que describía que la carne es mala y el espíritu es bueno. Lamentablemente, debido a esta clase de enseñanza, ellos llegaron a considerar que uno podía pecar innumerables veces, ya que, según ellos, el pecado que cometían solo lo hacían con su carne, más no con su espíritu. Todavía hay muchas iglesias que creen en esta doctrina. También les
indiqué que existen dos motivos por el cual el apóstol Juan escribió esta epístola. Primero fue porque quería confrontar a aquellos falsos maestros y doctrinas falsas de aquella época. Y en segundo lugar fue porque se veía en la necesidad de explicar a la iglesia qué es ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano. En base a estos puntos descritos les mencioné que compartiría con ustedes una serie de marcas que todo cristiano verdadero debe reflejar en su vida. Hoy iniciaremos con esta primera marca. Entonces, la primera marca es que todo cristiano verdadero vive en comunión con Dios. Esta es la comunión íntima que tiene un cristiano con Dios. Pero cabe resaltar que esta clase de comunión no surge por nuestro propio esfuerzo humano. A veces consideramos que nosotros mismos y cuando queramos podemos iniciar una relación con Dios. Pero esta relación y comunión nace por la gracia de Dios e inicia con un punto de conversión. Este punto es el inicio de todo creyente. Amén. Es el acto donde la vida de la persona cambia por completo. Amén. Para comprender mejor esto, veamos un caso en la palabra de Dios. Esta comunión nueva con Dios se aprecia mejor en la conversión que tuvo la mujer samaritana al conocer al Señor. Como bien nos describe el pasaje en Juan capítulo 4, nuestro Señor en su camino de Judea a Galilea hizo una parada en Samaria. En aquella época la Judea de los romanos estuvo dividida en tres soberanías, Amén. las cuales eran Judea, Samaria y Galilea, estando Samaria geográficamente en medio de ellas. Asimismo, la relación entre judíos y samaritanos no era buena, ya que desde tiempos antiguos, profetas judíos habían condenado al pueblo samaritano por su supuesta idolatría y paganismo. También ambos pueblos tenían disensión en cuanto al lugar verdadero de adoración a Dios, ya que samaritanos construyeron un templo sobre el monte Gerizim, donde adoraban a Yahvé, tal como lo hacían en el templo de Jerusalén. De ese modo, la discrepancia entre samaritanos y judíos se aumentaban hacia largos años atrás. En esta clase de contexto y relación entre ambos
pueblos. Jesús se encontró conversando con una mujer samaritana. Ahora hablemos de la mujer samaritana y algunos detalles de su conversión. Leamos juntos lo que nos dice San Juan capítulo 4 versos del 5 al 7. San Juan capítulo 4 verso del 5 al 7. Amén. 자, ahora juntos. Vino Vino, pues pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al paso. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Amén. En este verso existe algo interesante, y es que nos describe que la mujer se acercó al pozo a la hora sexta. Esto es alrededor del mediodía. Y lo extraordinario aquí es que a esa hora las personas del pueblo no solían ir a recoger agua, ya que el sol en ese momento era sofocante. Entonces, la pregunta es, ¿por qué esta mujer fue a recoger agua justo a esa hora? Podríamos decir que ella, de agua u otra forma, no quería encontrarse ni cruzarse con nadie. Quizás porque tenía vergüenza de algo. Y precisamente los versos 17 y 18 del capítulo 4 del libro de Juan describe lo siguiente. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tal como nos describe el verso, esta mujer había tenido 5 maridos, e incluso el varón con quien estaba actualmente tampoco era su marido. Por lo tanto, podemos asumir que esta mujer había cometido adulterio. Esta era la condición de la mujer samaritana, momento en el cual se desarrolla el encuentro con nuestro Señor. Ahora juntos leamos Juan capítulo 4 versos 28 y 29. Juan capítulo 4 versos 28 y 29. Ya, juntos. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dio a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Como indica el pasaje bíblico, esta mujer fue a recoger agua al pozo. Pero luego de darse cuenta de que Jesús era el Cristo, dejó lo que estaba haciendo, tiró su cántaro y fue a la ciudad, dejando atrás
toda vergüenza que sentía por el pecado. A ella no le importó que las personas le juzgaran por sus acciones, sino que ella sintió esa necesidad de hacer conocer a Cristo. Y hay algo importante que nos indica el verso 39 del mismo capítulo Juan, capítulo 4, verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dio todo lo que he hecho. Amén. Amén. Como vemos, gracias al testimonio de esta mujer, muchos samaritanos creyeron en Jesús. Es así como la vida de esta mujer samaritana fue transformada cuando se encontró con el Señor. Amén. Amén. Cuando una persona conoce a Dios y al Señor, hay un quiebre, una transformación que le permite iniciar su vida de fe. Amén. Y esto no es ajeno a ustedes, ya que cada uno de nosotros hemos podido experimentar ello cuando conocimos al Señor y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Amén. Entonces, podemos llegar a la conclusión que nuestras vidas ya no serán las mismas cuando conocemos a Cristo. Amén. Ahora, una comunión con Dios puede ser expresada bajo tres aspectos importantes. Primero, la comunión con Dios se experimenta a través de un testimonio escrito. Segundo, la comunión con Dios se experimenta en una relación espiritual. Y tercer punto, la comunión con Dios se expresa con un regocijo pleno. Amén. Ya, repetiré. Primero, la comunión con Dios se experimenta a través de un testimonio escrito. Segundo, la comunión con Dios se experimenta en una relación espiritual. Y tercer punto, la comunión con Dios se expresa con un regocijo pleno. Amén. Amén. Veamos cada uno de estos puntos. Primero, la comunión con Dios se experimenta a través de un testimonio escrito. Este punto la hallamos en Primera de Juan capítulo 1, versos 1 y 2. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre Amén. y se nos manifestó. Amén. Amén. En este versículo Juan menciona la palabra verbo de vida
es importante comprender a quién se refiere Juan al decir el verbo de vida. Y estos detalles les compartiré en el siguiente mensaje. Amados hermanos, tal como les compartí hoy, es necesario que toda persona que se acerca a Dios pueda tener este encuentro personal con el Señor, tal como lo tuvo la mujer samaritana. Amén. Este será el primer paso para que nosotros empecemos a tener y experimentar una comunión con Dios. Amén. Por favor, compartamos estas palabras también a las personas que aún no conocen de Dios. Sembremos este evangelio en el corazón de las más almas que aún están caminando en oscuridad. De este modo, guiemos a muchas personas a la salvación. Amén. Amén. Dios Padre, muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Ahora oremos juntos, meditando en el mensaje que hemos compartido. Padre, gracias te damos por la palabra de esta mañana, Señor, porque es la palabra donde el apóstol Juan da su relación, esa relación personal que tenía con Jesús. Y dijo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él es el Dios con nosotros y Jesús es la imagen misma de Dios y su naturaleza. Porque Él es Dios mismo y es la verdad. Porque debemos andar donde viviremos en comunión con Dios, con Él, por su gracia. Como hijos de Dios, que testifiquemos y anunciemos la vida eterna, llevando la buena nueva, la verdadera noticia. Debemos andar en su resplandor y en su verdad, confesando, arrepintiendo nuestros pecados, perdonando, representar la bondad y el poder de Cristo a los demás, obedecer y nos sometemos a la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Es momento, hermano, de ofrecer nuestros diezmos y ofrendas.